Tolkien no se puede considerar que sea ateo por la ausencia de dioses, cosa que no es tal, porque después está hablando de Ilúvatar y está hablando de tal. Pero quiero decir, no se puede considerar que sea ateo por eso, porque no haya ritos, porque no haya culto. Que lo único que se remita es pues, a bendecir un poquito la mesa mirando para Númenor, que son pues, pamplinas, es decir, eso no convierte su obra en cristiana. Sí. O no convierte su obra en cristiana la curiosa semejanza que hay entre Galadriel y la Virgen María. Eso no convierte su obra en cristiana. Y esta es mi tesis, ¿no? Si yo fuera a escribir un libro sobre Tolkien, mi tesis sustantiva sería la siguiente, que es que el anclaje, aquí muy interesante, entre esta tradición, esta mitología germánica medieval que hemos mencionado, y nuestro mundo, es precisamente ese godlessness, ese espacio que Tolkien encuentra en una sociedad precristiana donde no hay una especie de vivencia de la religión muy fuerte, sino que la religión existe como relatos del pasado en los que ya nadie cree. En esta conversación hablo con Abel, mi compañero de piso, sobre el ateísmo en la obra de J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Cuando se debate la presencia de lo religioso en Tolkien, generalmente se hace desde la perspectiva del cristianismo, intentando argumentar en qué medida las creencias del autor se ven reflejadas en la obra. Nosotros queríamos buscar una perspectiva diferente, y por eso nos centramos en cómo se representa el ateísmo en el pensamiento tolkieniano. Hablamos sobre el libro que Abel ha publicado recientemente sobre la teología de Tolkien. Hablamos también sobre la eterna pregunta de si El Señor de los Anillos es una obra católica o no, o sobre la influencia del paganismo germánico en la imaginación tolkieniana. Vuestras donaciones hacen posible la encrucijada, así que si quieres contribuir a la causa, puedes hacerlo a través de uno de los enlaces en la descripción. Gracias por seguir el podcast y disfruta de este episodio. Saludos desde una tórrida tarde de verano en Madrid. Parece que han pasado edades élficas desde la última vez que nos vimos, y de hecho es así porque el último episodio que grabamos hubo que interrumpirlo porque había gente celebrando carnaval en la calle, no sé si te acuerdas. O sea que, han pasado varios eones desde eso. Por lo menos medio año. Así que, y desde entonces pues han pasado muchas cosas, entre ellas has publicado un libro sobre Tolkien. Pero todavía no había publicado el libro en aquel entonces. Yo creo que no, estaba todavía en fase de... Sí, parece que lleva publicado toda la vida, pero es que creo que fue en marzo, efectivamente. Fue en marzo, sí, eso cuando lo grabamos no lo habías lo debe publicado. poner. Pues entonces, desde, efectivamente, una de las grandes cosas que han pasado, has publicado el libro de Tolkien, también se sacó la serie de Rings of Power. Rings of Power, que la hemos visto. Que la hemos visto, es verdad. Y entonces, estos son dos grandes motivos para hacer un episodio como el de hoy, que tiene un título algo inusual. Y bueno, como siempre en este podcast, pues vamos a hacer una perspectiva atípica, yo creo, sobre temas que quizás sean conocidos, ¿no? Para intentar darle un poco la vuelta. Vamos a ver los temas que van saliendo, pero bueno, vamos a intentar explorar un poco la perspectiva del ateísmo desde el mundo de Tolkien, ¿no? El universo de Tolkien, que es lo contrario a lo que la gente se suele plantear, ¿no? En realidad vamos a decir lo que no se suele decir de lo que no se suele decir. Porque generalmente no se suele hablar, cuando se habla de Tolkien, en el mundo pop, en lo popular, no se suele hablar de la dimensión teológica de Tolkien. Pero es que cuando se habla de la dimensión teológica de Tolkien, no se habla del ateísmo en Tolkien. Entonces somos como el Mordor de esta cuestión ahora mismo. Esto es rompedor, ¿no? Esto Sí, va a ser un titular mañana. Bueno, pues de hecho, cuando salga este episodio, probablemente estén a punto de sacar la siguiente temporada de Rings of Power también. ¿Para cuándo está pensada que salga? Yo creo que era en otoño, a lo mejor me equivoco. Pero no la han cancelado todavía. Vale. Parecía un resultado probable, ¿no? de la primera temporada. Madre mía. Bueno, pues entonces si quieres podemos empezar hablando sobre el libro que has sacado, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es la historia detrás de la escritura de este libro y cuál es el contenido, ¿no? Pues mira, sí, yo realmente lo que quería tener un tema de estudio académico, porque yo estaba haciendo por aquel entonces el máster de teología y demás. Entonces yo quería tener, pues eso, un lugar de especialización. ¿Qué pasa? Que casi todos los temas me aburren, porque estoy en un momento de mi vida en el que no estoy para muchas densidades, y dije, ¿qué estudio? O sea, ¿qué tema me puede interesar dentro de la teología? Y entonces elegí Tolkien porque me parece que es como un referente dentro de la teología para el mundo. Que todo el mundo, más o menos, ha oído hablar de Tolkien, o conoce su obra, o sabe algo de él. Entonces me pareció un puente muy interesante entre la cultura y la teología. Por eso elegí ese tema. Pues digo, venga, vamos a intentar caminar este puente. Vamos a intentar acercar dos mundos, que son el mundo de la cultura secular ahora mismo, desvinculada prácticamente en su totalidad del hecho religioso, del hecho católico, y Tolkien, ¿vale? Fue un estudio apasionante de unos 3 años aproximadamente,
en los que yo hice una tesina con la que intenté, pues eso, graduarme del máster, y a partir de ese manuscrito, de la tesina, yo hice unas ampliaciones, seguí con mi investigación y salió este libro, que parece pequeñín, pero que tiene 350, casi 350 Estábamos páginas. diciendo, hay mucho más dentro de lo que parece. Con papel cebolla. Este máster era un máster de teología, ¿no? Por aclararlo. Teología dogmática es fundamental. Yo me basé un poco me centré en la teología fundamental de Tolkien. Es decir, cuál es su marco teológico, cuál es el fondo de su pensamiento. Es como hacer submarinismo por las aguas profundas de Tolkien. No por la genealogía de Finrod, sino de dónde nace la necesidad de hacer la genealogía de Finrod en la literatura de Tolkien. Y creo que es un tema, que está mal que yo lo diga, pero que es muy interesante y probablemente el más importante de Tolkien. O sea, es que cada profesor dice que su materia es la más importante, pues la mía, en este caso, lo es. Bueno, lo interesante es que no te habías metido, no te habías tambullido en temas de Tolkien antes de hacer esto, ¿no? Fue una especie de primera inmersión. No, yo había leído algo, bueno, del Señor de los Anillos, obviamente, y el Hobbit, pero ahí se había quedado la cosa. Y de hecho, bueno, yo es que en realidad no me puedo considerar, aunque me gustaría, no me puedo considerar un experto en Tolkien. Sé que hay muchos especialistas, ¿no? Eduardo Segura, no sé qué, dicen, no, yo no soy un experto en Tolkien, y lo dicen con toda la falsa humildad del mundo. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Si nos estás pero yo verdaderamente es que no soy un experto en Tolkien. No soy un experto en Tolkien porque es que cualquier friki, entre los que me incluyo, ¿no? Lo digo friki en el sentido positivo que hoy tiene esa palabra, cualquier friki de Tolkien me va a dar 10.000 vueltas en conocimiento de, yo qué sé, de la Tierra Media. A mí no me preguntes, yo qué sé, se me olvidan los nombres, pero es que no me sé la historia de España, no sé dónde está Teruel, entonces no me pidas que te diga dónde está Rivendell porque es que no tengo ni idea. Vamos a hacer un podcast un día con cierta persona que conozco de Teruel que te pudiera dar sobre Teruel, ¿no? Sí, ya hablaremos de ese tema. Saludos a Teruel. Teruel, que es un nombre muy élfico. Exacto, de hecho va por ahí un poco los tiros. El caso es que cuando te metes en temas de Tolkien siempre sale alguna persona que te corrige y te dice este nombre. Sí, no efectivamente. Muy detallistas, pero esto no es el tema, ¿no? La idea del libro es una especie de visión más panorámica, no tanto interpretación filológica detallada, sino, bueno... más fundamental, temas digamos. teológicos, efectivamente. Para las personas que les sorprenda oír la obra de Tolkien como tema de investigación teológica, ¿qué les dirías? Bueno, es que vamos a ver, esto es una movida, el tema de Tolkien, la dimensión teológica de Tolkien, ¿por qué? Porque los que están fuera de la academia teológica no te van a prestar atención y los que están dentro de la academia tampoco, ¿vale? De hecho, yo me llevé una buena tunda cuando intenté presentar mi tesina sobre Tolkien, ¿vale? Y el tribunal fue, pues, bastante duro, primero con la elección del tema, que ojo no, que a priori no se puede... Es algo que a priori no se puede, como decir, denostar, ¿no? Es decir, tú eliges un tema, sea cual sea, dentro de los límites de una materia, de una disciplina, quiero decir. Pues ya la propia elección del tema ya supuso una discusión muy viva entre el tribunal y mi humilde persona, y luego entre el tribunal, entre ellos, y probablemente en cualquier otro tribunal esto también hubiera supuesto un problema, porque Tolkien no sabemos hasta qué punto... Es decir, no podemos asegurar que haya un pensamiento teológico en Tolkien, porque eso depende de que entiendas tú por teología. Si tú entiendes teología exclusivamente como un ejercicio académico de investigación del depósito de la fe, de la revelación, de la Biblia, de la Iglesia, de los sacramentos y tal, ahí probablemente Tolkien no encaje, porque no hace un ejercicio docente o académico o investigador en esos temas teológicos. Yo afirmo que Tolkien es un teólogo en el sentido... digamos, clásico de la expresión, en el sentido sapiencial. Es decir, una persona que sufre el interrogante por Dios o por la inexistencia de Dios y desarrolla un pensamiento a partir de ese interrogante. En ese sentido, Tolkien sí es un teólogo. Perfecto, hay muchísimas cosas muy interesantes que has dicho. Por un lado, yo creo que es una especie de genealogía casi. Las personas que siguen a Tolkien sufren la suerte que corrió Tolkien mismo en vida, en el sentido en que en Oxford, la universidad donde él trabajaba, fueron muy críticos, ¿no?, con su falta de producción académica, porque cuando publicó El Señor de los Anillos, hay una anécdota famosa, ¿no?, que dicen, ya sabemos a qué se ha estado dedicando usted estos años. Tardó unos 12 años en escribir el libro, y entonces en ese tiempo evidentemente no publicó tantas cosas como se esperaría de un académico, y la gente consideraba que eso eran, pues eso, cuentos de niños y que no tenían ningún tipo de valor, ¿no? Y todas las personas, tristemente, hoy en día que intentan hacer investigación sobre la obra de Tolkien corren una suerte similar, ¿no?, de esto no es serio.
Sí. Y no es un tema. Sin embargo, una cosa que quería comentar es que sí que me llama la atención que en algunos lugares, no en todos, pero del mundo inglés, por ejemplo, en Inglaterra, sí que parece que hay cierta corriente de teología y literatura que se investigan en unas facultades. Estoy pensando en el libro que acaba de salir hace poco de Alison Milbank. Chesterton y Tolkien como teólogos. Que lo acaban de traducir al español. Que lo acaban de traducir al español. Y que Alison Milbank, que es una autora que creo que va un poco en esta línea. Hay varias teólogas en el mundo inglés, concretamente Judith Wolf, pienso también, que son gente que intenta estudiar estas conexiones entre teología y literatura, pero es como algo muy único. Y en el grueso del mundo teológico, por lo general, eso se ve como literatura, eso no es algo serio, ¿no? Nosotros hacemos pues teología académica. Sí, de todas formas, yo a veces tengo un poquito de dudas con el enfoque que Alison Milbank o Avenatti de Palumbo, a quien en el mundo hispanohablante hacen con respecto a Tolkien desde las categorías fundamentales. Generalmente lo que suelen hacer es asumir que la teología es una cosa que asume a Tolkien como algo extrínseco, ¿vale? Como, bueno, nos referimos a Tolkien como quien se refiere a Dante, ¿sabes? Que no hay una verdadera transformación de los fundamentos de la teología en ese caso. Lo que yo he intentado dejar un poquito, esto a lo mejor a tu espectador de La Encrucijada no le interesa en absoluto, pero me da igual. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Voy a decir efectivamente que yo lo que intento decir es que el pensamiento de Tolkien, muy ligado a la obra de Owen Barfield, que tú conoces muy bien, supone de alguna manera una transformación de los fundamentos de la teología si nos sabemos enriquecer de él. No una transformación, digo que puede haber un tipo de teología que se transforme gracias a eso. Y eso es lo que he intentado un poquito demostrar. Vale, entrando ya más en materia, ¿qué transformación hay y cuál es la teología de Tolkien, dirías tú? O sea, ¿cuál es el contenido que quieres mostrar, ¿no? En el libro concretamente? Sabes que, o sea, me he referido a temas fundamentales, ¿no? No tanto qué ideas da sobre el pecado, claro, o qué ideas da sobre la muerte, o qué ideas da sobre la Virgen María, que eso ya se ha hecho mucho, en realidad, desde el punto de vista catequético también, ¿no? Aquí lo que intento decir es cuáles son sus fundamentos y cómo enriquece eso. Fundamentos, primero, la noción de subcreador, que es algo apasionante en Tolkien. O sea, el artista como subcreador. Es decir, él concibe que Dios es creador de todo, es el creador primigenio del mundo, y nosotros, como participación, ¿vale? Por subsidiariamente, también somos creadores. Pero no creadores ex nihilo, no creadores de la nada. Como si nosotros digamos, no, porque nadie es capaz de crear de la nada. Nosotros creamos conforme a la dinámica creativa que hemos recibido de Dios. Yo te desafío, intenta imaginarte un color que nunca hayas visto. Es imposible, es absolutamente imposible. Tienes que ver un color primero. O intenta imaginarte algo que nunca hayas visto. Y tú dices, bueno, pues el hombre se inventó el centauro, que nunca lo había visto. Digo, perdona, el centauro es... has visto un hombre y has visto un caballo, ¿no? Pues los mezclas y ahí te sale. No estás creando de la nada. Estás utilizando los materiales que ya el creador ha dispuesto. Pues esto es lo que piensa Tolkien sobre el artista. El artista es el que da luz nuevos mundos gracias a esa participación subsidiaria de la dinámica creativa de Dios. Entonces, Tolkien no se considera realmente el autor del Señor de los Anillos. Él habla de Dios como el gran autor de su obra. Y un crítico le dijo, bueno, es que usted no se considerará el creador de su obra. Eso fue un día que alguien acudió a su despacho, un crítico de esto, le dice, ¿no se considerará usted? Y él dijo, en plan Gandalf, ¿no? Dice, no, ya no pienso tal cosa. Ya no pienso tal cosa. Porque tampoco Tolkien se esperaba que su obra iba a tener, él, que su propia obra la llamaba un pasatiempo... secreto un pasatiempo personal. Sí. Nunca se imaginó que iba a irradiar luz en medio de una era tan oscura como fue la mitad del siglo XX. La mitad del siglo XX. Entonces, Tolkien se le fue de las manos, digamos, se le fue literariamente, que por eso descuidó sus quehaceres académicos. No era una persona que descuidara su labor académica, porque él siempre daba clases, no llegaba tarde, tenía sus alumnos, pero a lo mejor no era tan prolífico como se esperaba de un académico de Oxford, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía su mente en otro lado, y era en esto porque se le escapó de las manos, se le fue un poco la pinza. Vale, hay una primera afirmación bastante gruesa ahí, ¿no? La idea de esto viene de Dios, en cierto sentido, es una especie de canalización de ese don. Luego está el tema fundamental en la obra de Tolkien, que es esta idea entre el artista, que ya lo has mencionado, ¿no? Y la máquina, la lucha entre la persona que crea algo, que quiere poseer aquello que ha creado, la obra de sus manos, y cómo el deseo de posesión, el deseo de control, a veces corrompe al artista y hace que lo que ha creado no sea una obra, no sea un don,
que el artista recibe Sí, sí, por sí. esa su creación, sino que sea precisamente una especie de corrupción. La idea de la máquina viene un poco de la mano de esta idea, ¿no? Que es el deseo de poder y de control que hace que yo reemplace ese don que recibo de Dios, etcétera. Vale, ¿qué más ideas así de carácter teológico crees que encontraste en tu investigación sobre Tolkien? Bueno, sí, la principal cuestión es esto que he dicho de la subcreación y la mitopoeia, que un poco es prácticamente lo mismo, mitopoeia en un sentido literario, subcreación como categoría teológica, y a partir de ahí nace todo lo demás. Yo he intentado, yo he descubierto en la obra de Tolkien... Atención. He descubierto... supongo que no soy el primero, ¿vale? No es que he descubierto, es que lo ha dicho Tolkien y yo lo he leído y lo he intentado como rastrear en su obra, ¿no? La relación entre esta dimensión creadora del hombre y la vida eterna. La escatología, que llamamos en teología, ¿vale? Es decir, uno se acerca a la obra de Tolkien y tiene la experiencia de la eucatástrofe, que dice él. La eucatástrofe es un desenlace bueno, eucatástrofe, repentina, que resuelve de alguna manera, aunque sin eliminar la herida, sin eliminar el sufrimiento, una trama que estaba abocada al fracaso. Esto lo vemos muy bien en la historia de Frodo, en Monte Oberyn. Parece que todo va a fracasar y al final... Spoiler. Todo el mundo ha visto eso y si no... demasiado tarde ya, en 2023. Demasiado tarde. Saber el final de Señor de los Anillos. Sí, no. Bueno, pues, no lo hemos dicho todas básicamente hay una experiencia de catástrofe que a ti te impacta. O sea, es muy difícil terminar El Señor de los Anillos sin lágrimas en los ojos. Es decir, que dice, por cierto, Tolkien, que las lágrimas son el vino de la aventura, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque te produce un impacto terrible. Un impacto que te cambia, que te hiere, que te transforma. Es como un sufrimiento estético muy fuerte, a modo de catarsis, que te deja como un estado de elevación, ¿vale? Por la fuerza épica que esa obra tiene. Y tú te quedas como un poco tembloroso ante lo que has vivido literariamente en ese mundo subcreado. Eso genera en ti un deseo. Un deseo, te abre a, llamémoslo eternidad, ¿vale? Aunque sea desde un punto de vista secular. O sea, te abre a otra dimensión eterna del ser, a una verdad profunda. Eso para ti en ese momento es más real que cualquier otra cosa. Ese sufrimiento que te produce la catástrofe. Tú no puedes decir en ese momento, bueno, pues esto es una mentirijilla, esto es fruto de la ficción. No, esto está siendo real, palpable, cuantificable en tu espíritu en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos revela esto? ¿Es un azar evolutivo que nosotros tengamos esa experiencia desgarradora cuando leemos esa obra? ¿O eso forma parte, digamos, de un rompimiento de gloria, de una teofanía, de una revelación de lo que la vida eterna es? Es que es muy difícil leer a Tolkien sin tener una cierta concepción de la vida eterna. Bueno, pero es que es muy difícil ser Tolkien sin tener una cierta concepción de la vida eterna. Toda mitopoeia, todo acto de mitopoeia presupone que existe un creador que crea de la nada. Si no, es muy difícil emprender esto. Por eso una mayoría de los escritores épicos, por así decirlo, no todos, sí, pero del siglo XX, que podamos conocer su espiritualidad en las categorías actuales, son creyentes. Vale, bueno, luego también hay una larga historia, una larga serie de seguidores de Tolkien o de la obra de Tolkien que no han sido, me refiero a George R.R. Martin, por ejemplo, sí, Juego de Tronos, etcétera, estaba pensando en que intentan subvertir, ¿no? el género y hacerlo, pues, no es una parodia de sí mismo. Hay muchísimas cosas muy chulas en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la idea de la catástrofe, Tolkien lo llamaba un eco del Evangelio. Al final de los cuentos de hadas, ¿no? Esta idea de que esa experiencia de sufrimiento real, que es una imagen de lo que es el ser humano, ¿no? La vida humana en la precariedad que tiene vivir en este mundo, seguida del deseo por un final feliz, que desenvuelve ese sufrimiento. Eso es una especie de eco, de deseo en el corazón humano que alcanza cumplimiento en el Evangelio, ¿no? Es un poco la idea que tiene Tolkien. Aquí estamos tocando ya, y esto es un poco el corazón del tema de hoy, ¿no? Que es esta especie de fundamento católico que tiene o no tiene la obra de Tolkien. Aquí está el debate, ¿no? ¿Es la obra de Tolkien una obra fundamentalmente católica? Bueno, pues hay mucha gente que va a querer argumentar que no lo es, ¿no? Que se puede leer perfectamente como algo que no es católico. Yo quiero distinguir, antes de
entrar en más detalles. Dos afirmaciones distintas, ¿no? Por un lado está el hecho que no vamos a negar de que Tolkien era católico, ¿no? O sea, alguien a lo mejor podría poner en duda la fe, pero de Tolkien me refiero. Pero difícilmente. Es un hecho documentado, o sea, cualquier persona que tenga familiaridad, ¿no?, con la biografía de Tolkien sabe que sí, que era una persona de una profunda espiritualidad, además, ¿no? Y conocemos mucho de su rutina, por así decir, de su vida cotidiana. Allí en Oxford pues, le gustaba ir a la iglesia de San Gregorio y San Agustín, que están cerca de su casa, en el norte de Oxford. Era una persona de profunda piedad, iba, ¿no?, regularmente pues eso, a rezar, a misa, y escribía sobre ello en muchas de sus cartas, ¿no? Hay mucho contenido sobre experiencias espirituales que tiene el propio Tolkien muchas veces. Y eso no está en duda. También es curioso que en las cartas hay referencias a momentos no tan álgidos en su vida de fe. O sea, muchas veces sí que se habla de momentos pues, de desolación, de crisis, de duda, incluso de alejamiento, ¿no? Aunque fuera temporal, de la práctica de su fe. Y son referencias que van muy de pasada, ¿no? Pero vamos a asumir, ¿no?, que Tolkien era una persona católica. La segunda pregunta, que es la interesante, es la de, bueno, Tolkien era una persona católica, pero ¿es su obra católica? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y es muy compleja de responder. La primera cuestión que debería llamarnos la atención es que El Señor de los Anillos no es una obra, como mínimo, explícitamente católica. Todo el mundo está de acuerdo en que no hay apenas menciones de ningún tipo de ritual, de religión establecida, no hay sacerdotes. Es decir, no parece, al menos a simple vista, un panfleto, ¿no?, que intente venderle a una persona elementos católicos, como podría serlo el ciclo artúrico, por ejemplo, que era la materia artúrica, ¿no?, de Bretaña, me refiero, pues todas las leyendas del rey Arturo, etcétera, que tienen elementos explícitamente católicos. La búsqueda del Santo Grial, por ejemplo. No sé, muchos elementos del imaginario colectivo, ¿no?, del catolicismo medieval, que Tolkien evitaba explícitamente. Entonces hay un primer misterio aquí, que es esta especie de fe supuestamente implícita en El Señor de los Anillos, donde no se puede rastrear de manera muy evidente el catolicismo. Mucha gente intenta hacer un juego de vamos a alegorizar, ¿no?, y a decir que en la figura de Galadriel se puede ver a la Virgen María, y en las lembas que se comen los hobbits cuando salen de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Y eso, pues, eso va contrario directamente, frontalmente, contra la propia intención de Tolkien. Mira, es un tema complejo, ¿vale? No es un tema que se resuelva en 5 minutos. ¿Y por qué es un tema complejo? Porque hay, como siempre, partidos en todo esto, hay otros intereses sobre la obra de Tolkien, intereses de apropiarse, de proselitismo y demás. Es un tema complejo. Es cierto que él dijo, está en una carta, la 140 y algo, sí. Es muy famosa, se ha citado muchísimo. Siempre tiene mucho riesgo citar mucho una carta, ¿eh? Es como imagina, es como citar un tuit. Dice, es que usted en 2017 dijo un tuit, sí, pero ahora digo lo contrario. ¿Qué pasa? Uno no puede ser fiel a todos sus tuits. Nunca. Y menos a conversaciones privadas de WhatsApp. No se puede. Pues esto es una conversación privada de WhatsApp de la época. Efectivamente. De hecho, no puede llegar a absolutizar. No, es que está escrito. Sí, pero es que hay distintos niveles de importancia también en la vida de Tolkien. No es lo mismo una carta que probablemente él nunca supo que se iba a publicar a gran escala. De alguna manera, cada vez que uno escribe la carta no está pensando, bueno... Pero bueno, tiene su importancia, y aquí concede Tolkien eso, que es una obra fundamentalmente religiosa y católica, ¿vale? Exacto, fundamentalmente religiosa y católica. Inconscientemente al principio, pero de forma consciente en la revisión. O sea, que después se dio cuenta en la revisión de hasta qué punto su obra era católica. Eso está claro. Por tanto, una obra católica. Ahora yo voy a ser de abogado. Eso dice Tolkien, ¿vale? Sí. Eso dice Tolkien de sí mismo. Eso es. Dice, cualquier persona con 2 ojos en la cara se da cuenta de que esta obra nace de un espíritu católico. Pero que vamos a ver que cualquier persona imprime en su obra sus categorías... digamos, metafísicas, cosmológicas. A mí me da igual que un autor pues que Beethoven le pegara a su sobrino, eso no dice nada de su obra, o que maltratara a su mujer, no, lo que dice de su obra es si le gusta el español o el inglés, o si es religioso o no. Eso es lo que nos permite en un autor. ¿A qué te refieres con último? O sea, no te he entendido. Sí, él dice que las particularidades morales de las acciones concretas de una persona no hablan de lo profundo de su ser, sino que hablan de otras cosas. De superficies traumáticas, de actos que vienen a lo mejor que son circunstanciales, pero que a ti te guste más el español que el francés, eso es algo que viene de dentro. Eso es algo que habla de la dimensión eterna de tu espiritualidad. Y eso se manifiesta en tu obra, profundamente. Eso lo dice él, que si no me equivoco es la primera parte de su epistolario que empieza a hablar de esto, ¿vale? Dice, no, si hay un elemento eterno en nosotros. Entonces él
desde su fe católica, obviamente va a imprimir allí esa dimensión metafísica. Y los católicos que sabemos de qué va esto, pues tenemos más capacidad de rastrear arquetipos cristianos en su obra. Pero ojo con esto, porque vamos a poner un ejemplo. Frodo sube al monte, ¿vale? Sufriendo, sin esperanza, con mucho sudor, ha ayudado de otra... Como nosotros, estamos aquí sudando. Ha ayudado de otra persona que que quiere compartir el peso con él para al final arriba sacrificar su vida porque Frodo concibe que es imposible volver atrás, ¿vale? Y además con una oscuridad espiritual terrible, para al final, con su muerte, dar muerte al mal. Esto, un católico no lo puede leer sin que se le esté el pajarito en la cabeza del Evangelio, que es Cristo que sube al Monte Calvario, ayudado por un cirineo, que entrega la vida, y además, el 25 de marzo es tanto el día que se destruye el anillo, Eso sí, como el día de la muerte de Cristo, en la tradición, ¿vale? Y el día de la encarnación, que es un día muy denso el 25 de marzo en el calendario cristiano, y Tolkien lo sabía. Se establece también el 25 de marzo. Entonces, hay una serie de... Ahora bien... La marcha de la Comunidad del Anillo de Rivendell, por cierto, ¿sabes qué día es? No. El 25 de diciembre. Deliberadamente, no lo Tolkien sabía. lo pone, sí, Tolkien No hace que sabía. el proceso Claro. es 25 de diciembre, 25 de Un marzo. ateo te dirá pues que está jugando simplemente con los solsticios. Exacto. Y nosotros te diremos que está jugando con el calendario explícitamente cristiano. Vale. Quizá las dos cosas. Sí, de hecho eso es parte de la gentileza de Tolkien, que no obliga a una lectura concreta. Porque no puede. Claro, Porque no forma parte de la naturaleza de su obra. Exacto. Porque a lo que voy es... La verdad es una. Y tanto el cristianismo como el Señor de los Anillos, los dos están apuntando a una verdad que es única e indivisible. ¿Cuál es esa verdad? Lo dejamos con un interrogante, no pasa nada, que cada espectador diga la verdad, ¿vale? Y cada uno entenderá que es la verdad. Tanto para Tolkien como para nosotros, la verdad es el amor, la entrega de la vida, el sacrificio por los otros, el amor hasta el extremo, entregar la vida por los amigos. Todo eso los cristianos sabemos, tenemos certeza de que esa es la verdad y que no hay otra verdad fuera de eso, que todo lo demás se redirige. Entonces parece lógico que en la obra que Tolkien recibe por inspiración, que es El Señor de los Anillos, el fondo de la obra sea de nuevo el amor y la entrega de la vida por amor a los seres que ama. Y eso es lo que hace Frodo, pero porque no puede ser de otra manera. Porque en el fondo, las categorías que maneja él imprimen eso en la obra. Entonces, claro, los católicos llegamos desde nuestro lado, decimos, ¡ah, una obra católica! Y dices, sí, pero es que no... Pero... ¿Quién te dice a ti? Mira, voy a decir un chiste, ¿vale? Pero que para que se entienda, o sea, una cosa de broma. ¿Es que el Evangelio se parece al Señor de los Anillos o el Señor de los Anillos se parece al Evangelio? En el fondo, los dos están remitiendo a una verdad. Las dos son obras literarias que están remitiendo a una misma verdad. Dice, no, es que los orcos representan a los demonios. Y Tolkien te dice, o es que los demonios representan a los orcos. O sea, quiero decir... Hay una carta famosa donde Sí, ¿sabes, los no? comunistas. Los comunistas, Sí. los soviéticos, ¿no? Una persona le preguntaba, esto es una alegoría de la Guerra Fría, después de la Sí. Segunda Guerra Mundial, y los orcos son los soviéticos porque además vienen del este, ¿no? Y Sí. entonces Tolkien le contestaba diciendo, es tan absurdo decir que los orcos son soviéticos como decir que los soviéticos son orcos. Sí, que las dos cosas son probables. O sea, quiero decir, ¿dónde está el primer término de la comparación? ¿Dónde está el primer término? ¿Qué se parece a qué? Porque para Tolkien los orcos son reales. Reales en el sentido que cualquier personaje de una novela realista es real. O sea, es algo real. Y además desde el punto de vista escatológico, que eso es lo que dedico el penúltimo capítulo del libro. Cómo un orco es real, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahora bien, es cierto que Tolkien concede una primacía al acontecimiento de Cristo. Él diría que hay como una especie, bueno, esa palabra la he inventado yo, como un protoevangelio. No, esa palabra existe. Vale, Bueno, sí, protoevangelio, se utiliza, pero sí. quiero decir que a nivel literario la primacía la tiene el Evangelio, porque es una verdad eterna. Y ahí lo dice al final de los cuentos de hadas, dice, el Evangelio no ha abrogado los mitos, no los ha cancelado, sino que los ha santificado. ¿Vale? Ese grito pascual del Evangelio de la resurrección tiene eco hacia el pasado y hacia el futuro, de tal manera que todas las grandes obras literarias beben, de alguna manera, de esa verdad evangélica, que en el corazón de Tolkien es central. ¿Es posible encontrar elementos católicos en El Señor de los Anillos? Obviamente, pero como también en la Ilíada,
pero como también en la Divina Comedia. Lo que pasa es que a veces de manera explícita y a veces de manera simbólica. Bueno, y ojo con la palabra. Explícitamente en la Ilíada no hay elementos católicos. Pero en la Divina Pero en la Comedia sí. Por eso te digo. Y en el ciclo artúrico también. Perdona que me haga yo mismo las preguntas. ¿Por qué Tolkien no pone... A ver, sí. ¿Por qué Tolkien no pone... ¿Por qué no le gustaría decir que Galadriel es la Virgen María? No, te lo hago yo eso. ¿Por qué? Porque a Tolkien no le gustaría decir que Galadriel es la Virgen María. Primero, no digo que no le gustaría. Y ahora te matizo un par de cosas, ¿vale? No digo que no le gustaría. Digo que eso, cada uno utilice la alegoría como método personal de intelección de la obra. Para su disfrute, para su propio bien. Pero no imprimas no pongas la carga en el autor, porque esto no es una alegoría. Él no pretende hacer una alegoría. Esto de que los 5 magos, hay 5 magos, ¿verdad? Sí, hay 5 magos y representan los 5 sentidos. ¿Eso quién Sí, eso lo pone en una carta. Dice que me han dicho que los 5 magos son los 5 sentidos. Okay. De ningún modo. No hay una... Porque no hay una pretensión intelectual en Tolkien. Es decir, te voy a demostrar lo que yo pienso sobre la vida, sobre el mundo, con categorías alegóricas. Dice, no, la libertad del autor, porque libre ha sido Dios para inspirar esta obra. Dice, esta obra, como mucho, se puede entender como un relato, o sea, porque no tiene elementos católicos, porque es un relato precristiano. Vale, ya hemos tocado ping, creo que en la diana. O sea, lo que te iba a comentar, dos cosas, ¿no? Lo primero es el concepto de libre aplicabilidad, que lo habrás encontrado, que eso es un poco la clave del enfoque que tiene Tolkien. Tolkien dice muy explícitamente que él no hace alegoría, que él de hecho tiene un cierto olfato para evitar la alegoría en cuanto la detecta y no le gusta. Que le apesta. Y le apesta, sí, básicamente lo dice en la introducción a una edición de Señor de los Anillos, ¿no? Que se hizo posteriormente. Y un poco la alegoría, para que se entienda, es este género literario que era muy popular en la Baja Edad Media sobre todo. ¿No? Hay, por ejemplo, una obra muy famosa que se llama El Roman de Lagos en la literatura francesa, que es una alegoría del amor, me parece que es, donde se describe un jardín. Bueno, me estaré haciendo un destrozo del Roman de Lagos, pero bueno, es una obra que lo busquen los oyentes en internet, donde hay diferentes virtudes que están representadas por personas. Una persona es la pureza, otra persona es la lealtad, o lo que sea, ¿no? Y entonces hay una especie de lectura a modo de código, donde cada elemento se corresponde con otro elemento en otro código. Y entonces ya hay una especie de significado predeterminado, por así decir. Contra este estilo literario, que es la alegoría, Tolkien hablaba muy claramente de la libre aplicabilidad del mito, que es la idea de que los mitos no tienen una especie de lectura única cerrada, no deben tenerla. El autor no debe imponer esa lectura única. Por lo tanto, el mito es una especie de espejo, donde cada persona se asoma y va a ver una cosa distinta, como el espejo de Galadriel, ¿no? Va a ver una cosa diferente que el propio mito le devuelve. Y esto conecta mucho, esto es la segunda cuestión que te quería comentar, con el debate que él tenía junto con Owen Barfield, Hugo Dyson y los otros de su círculo literario, con C.S. Lewis, sobre todo, ¿no? Con esta idea de, cuando C.S. Lewis, que era ateo, estaba en proceso de conversión al cristianismo, una de las críticas, uno de los comentarios que le ayudaron a C.S. Lewis a un poco a hacer clic, ¿no? Por así decir, no me acuerdo si se lo dice Owen Barfield o se lo dice otra persona, creo que fue Owen Barfield, le dice que el problema que tenía Lewis no era una falta de racionalidad, sino una falta de imaginación. Que Lewis, que se había pasado toda su vida estudiando mitos clásicos grecolatinos, ¿no? Sobre todo, y que le fascinaban y le encantaban, no era capaz de entender el cristianismo como relato, como mito también, no se dejaba impactar por él. Es decir, no hace falta solamente, es necesario, pero no es suficiente con que uno examine de manera racionalista hasta el último punto de detalle todos los aspectos históricos del Evangelio. También hace falta dejarse impactar un poco por la cualidad narrativa, estética del propio Evangelio, en cuanto que relato. Es decir, en cuanto que una historia que satisface el ansia que todos los demás relatos de la historia de la humanidad intentan satisfacer, que es este deseo de el final feliz, que es lo que decía Tolkien. Final feliz eucatastrófico, marcado por el sufrimiento, ¿no? Que viene antes. Entonces, claro, en este sentido, lo que a Lewis le hizo entender finalmente el cristianismo, me parece, esto lo dice él en una de sus cartas, es darse cuenta de que los mitos que él tanto amaba, de la antigüedad pagana, ¿no? Del mundo griego, del mundo romano, son verdad, en tanto que son un reflejo del mito con mayúsculas, por así decir, que es la vida de Cristo, ¿no? Que es es la llave que abre todas las puertas. Pero eso no niega o no quita todo tipo de valor a las demás historias y mitos, sino que son, como dice Tolkien en un poema, fragmentos de blanco, ¿no? El blanco que se refracta en muchos colores. Entonces, esta es un poco la idea de la libre aplicabilidad, lo entiendo yo, ¿no? Cada persona, sea creyente o no sea creyente, es capaz de acercarse al Señor de los Anillos y ver en la obra un destello de esa especie de deseo universal, anhelo que tiene todo ser humano, que yo diría que no es tanto, creo que no va tanto por la idea de el amor, el deseo de entrega y darse a los demás,
en Tolkien como con la idea de la muerte. Y esto lo digo al menos porque Tolkien lo dice explícitamente, ¿no? Hay una entrevista que le hacen a Tolkien en los años 60 o así, donde le preguntan sobre el tema del Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Y dice, y viene a decir lo siguiente: toda historia larga, extensa, que es capaz de mantener la atención de los lectores o de la audiencia durante suficientemente tiempo, trata invariablemente de una misma cosa. Y se para y dice, Death, la muerte, para muy teatral. Y entonces empieza a hablar de cómo El Señor de los Anillos es una obra sobre la muerte y la inmortalidad. Sí, sí. Como la idea central, ¿no? Es verdad, a ver, bueno, el amor, la donación de la vida por los demás, son diferentes aspectos, ¿no? Podríamos decir, pero el ángulo concreto con el que Tolkien lo aborda es con esta idea de todos los seres humanos, seamos católicos o no lo seamos, nos enfrentamos a la realidad existencial de la muerte, de que vamos a morir, ¿no? Y todos... bueno, esto a lo mejor es cuestionable, ¿no? Pero muchos, si hemos vivido vidas felices o hemos conocido la felicidad en esta vida, sentimos cierta contradicción con el hecho de la muerte. Porque querríamos seguir viviendo, ¿no? Al menos porque, no sé, para mucha gente esto es una especie de infantilismo por parte del cristiano, a lo mejor, ¿no? El deseo de vivir más allá. Pero yo creo que tiene mucho que ver con una experiencia profunda de la dicha en esta vida, que es la que nos da, según el punto de vista de Tolkien, esta vislumbre de la vida que hay más allá y que nos hace desear, ¿no? Por eso conecta con el deseo. La idea de que una vida feliz, bien vivida, es la que conecta directamente con el eco del Evangelio, la esperanza de que haya algo más allá, esta esperanza de una catástrofe, ¿no? De que más allá de la muerte y la derrota última a la que todos estamos abocados, hay un posible final feliz inesperado. Que vaya a través del sufrimiento de la muerte, ¿no? Pero, y yo creo que eso es lo que le da la universalidad a Tolkien. La idea de que todas las historias de todas las culturas, de todas las épocas, es una afirmación muy grande, pero bueno, comparten como mínimo esta experiencia humana común de la conciencia de la muerte. Sí, o sea, pero él lo dice explícitamente, ¿eh? O sea, en sus cartas liga la idea de la mortalidad a la idea de la subcreación. Dice, esto es el tema. Pero para él no hay diferencia, ¿eh? No hay diferencia. El caso de Aulé, por ejemplo, en el Silmarillion es muy así. O sea, él tiene un deseo de perpetuar no solo su existencia, como evidentemente que está asegurada por ser un Vala, ¿no? Sino la obra de sus manos. Y aquí es donde viene también lo que aporta Tolkien. O sea, el ser humano también tiene un deseo de que el objeto de contemplación perdure. No solo que perduremos nosotros, sino que perdure el objeto de nuestro deseo. Y uno lee El Señor de los Anillos, o lee el Silmarillion, y uno se queda con las... Pero pasa también cuando lee Harry Potter, o cuando... Que uno se queda con un deseo como... insatisfecho, ¿no? Pues dice, vale, me he asomado a la eternidad, me he asomado a una verdad por una grieta en la contingencia, en las cosas que me rodean, en lo cotidiano, que es para Tolkien el apelmazamiento de la razón, ¿no? La familiaridad con las cosas. Sí, eso es lo para qué. Dice, entonces rompo con la familiaridad de las cosas y ya no veo el árbol que he visto siempre en la puerta de mi casa, sino que ahora veo una puerta a la trascendencia gracias a este árbol, que a saber dónde hunde sus raíces, a saber hasta dónde se eleva, eso es la obra literaria, un árbol, ¿no? Del cual desconocemos sus raíces. Hay una frase perdona, sí. Sí, no, iba a decir eso, que entonces... que se perpetúe el objeto de contemplación, el objeto de deseo en la vida eterna. Entonces uno se pregunta, cuando llega ese fracaso de nuestro espíritu a la hora de leer una obra y decir, pero es que no es real, pues Tolkien te da una respuesta y dice, no, espérate, no es que no sea real, sino que este objeto va a ser plenamente contemplado en la eternidad, porque de la eternidad viene. Es decir, también, y esto es muy católico, que viene ya del Concilio Vaticano II y tal, toda la obra de las manos del hombre tiene su resonancia en el reino de los cielos. Es decir, nada es indiferente, porque va a haber una glorificación de todas las cosas, de la Pascua de la creación. Que y por la importancia de la libertad humana. Y la importancia de la libertad humana de la cual no se desecha nada, para salvación o condenación, ¿no? Que ahí radica la importancia de la libertad. Pues bien, con Tolkien en la mano podemos decir, no, es que estas cosas se perpetúan en la eternidad. Habrá elfos en la eternidad, no sabemos cómo y no sabemos de qué, tampoco podemos caer en una visión infantil de la vida eterna, pero todo esto se va a realizar plenamente en la vida eterna, de una manera completamente insospechada. Así termina el ensayo de los cuentos de hadas. Dice, y así estas obras de la imaginación creadora del hombre serán tan semejantes y de semejantes a como ahora las conocemos, a como nosotros seremos semejantes y de semejantes
a como ahora somos, ¿no? En la vida eterna. Bueno, o sea, al menos la idea de que la acción humana completa algo que no está terminado en la creación, ¿no? Esta idea de el cuadro por terminar, donde vienen muchas personas y van añadiendo cada una su pequeña contribución, y al final surge este enorme tapiz, ¿no? Completamente inesperado, que es un poco como comienza el Silmarillion, que es con la idea de, o sea, las primeras páginas, ¿no? Dios crea una corte de ángeles, por así decir, y les encarga a cada uno componer un tema musical, ¿no? Y entonces cada una de esas mentes separadas de la mente divina, por así decirlo, compone una música. Tiene una idea muy dinámica, progresiva y comunitaria de la vida eterna. Pero eso se ve mucho también en esta obra, en Hoja de Nigel, ¿vale? Que cuando Nigel llega a esa especie de cielo que no sabemos exactamente qué es, cuando termina el tren... Es un cuento corto de Tolkien. Claro, y vio que su árbol estaba acabado, pero no terminado. It was finished, but not finished with, o algo así. O sea, que estaba pleno, pero no terminado, sino que todavía era susceptible de progreso. Y eso es la vida eterna. Una plenitud siempre es susceptible de progreso. Eso es un poco por dar contexto, ¿no? Hoja de Nigel, para quien no lo conozca, porque es una obrita un poco más específica, ¿no? Típica que solo se saben los fans los mayores fans de Señor de los Anillos y de Tolkien. Es esta especie de historia que empieza con un pintor que se llama Nigel y que está terminando un cuadro enorme con un paisaje, montañas al fondo, un montón de árboles y un árbol que está en primer plano, por así decir. Y entonces le llama en ese mismo día para decirle que tienen que emprender un viaje. No se nos dice cuál viaje es, pero él no se ha preparado adecuadamente y entonces tiene que partir y se deja pues todo a medio hacer y se entiende un poco que es una especie de... De hecho es la única o de las pocas obras alegóricas que Tolkien llega a escribir, porque hay una especie de código bastante claro de qué nos quiere decir con cada elemento. En el sentido habitual de que bueno, la muerte le llega a este pintor, Tolkien estaba ya en el final de su vida y no le daba tiempo de terminar El Señor de los Anillos, no, sino la obra que había compuesto o pensado componer en grandes... Es alegórica onírica, digamos, viene de un sueño. Sí, que tiene él y se levanta. Y se levanta y lo escribe, sí. Bueno, pues es esta idea de pues, que le pasa a Nigel, que no ha sido, en fin, ha descuidado sus tareas por estar muy centrado en sus obras artísticas. Creo que refleja bastante de la y muy importante el herrero de Bottom Mayor también. Que va por ahí también y es una obra esencial, al menos para lo que yo he podido saber de Tolkien. Y de las últimas que escribe, si no la última... Bueno, no estoy seguro porque me pierdo las fechas, pero es muy interesante también. Es muy tardía. Vale, bueno, de todas formas, yo quiero pensar, ¿no? Que hay muchas personas oyendo este podcast que nos van a decir que todavía no hemos terminado de responder un poco a la cuestión más evidente, que es la de, bueno, pero es que El Señor de los Anillos no está escrito con ninguno de estos conceptos que hemos lanzado de manera explícita. Hemos explicado por qué, ¿no? El hecho de la libre aplicabilidad y que Tolkien pues, crea este espejo donde una persona se puede mirar, tenga la experiencia que tenga. Yo quiero avanzar otra tesis más, que esta es un poco mi propia hipótesis. Si fuera a escribir yo un libro sobre El Señor de los Anillos, que es la siguiente. Y creo que es evidente, pero la gente no suele tenerla en cuenta. Tolkien se pasa la mayor parte de su vida como filólogo estudiando la literatura germánica medieval. Sobre todo era su gran pasión, su gran devoción. Literatura germánica medieval, me refiero concretamente a los textos que se escriben en inglés antiguo, en inglés medieval, los textos más tempranos que tenemos en la lengua inglesa, y también a los textos en nórdico antiguo, ¿no? Que es esta lengua que es la lengua que hablaban los vikingos, por así decir, en la época de la gran expansión de estos pueblecitos que había en Noruega, ¿no? Que primero se instalan en Islandia, todas las costas del norte de las Islas Británicas, Francia, el Mediterráneo, llegan a Rusia, o sea, están por todos lados, ¿no? Los vikingos. Y entonces eso da lugar a esta literatura que se conserva. Y lo digo esto un poco por lo siguiente, ¿no? Las literaturas germánicas que Tolkien estudia son literaturas paganas. Es decir, son literaturas, como has dicho antes, precristianas, que es un poco la clave interpretativa que yo defendería. Si podemos decir que El Señor de los Anillos no es una obra explícitamente católica, diría yo, por lo menos es porque es una obra precristiana. ¿Y esto qué significa? Que Tolkien, ya que está la conexión que me parece muy interesante, Tolkien vive en una época que mucha gente ha denominado pues, una época poscristiana, donde pues, los grandes... antiguas naciones, ¿no? Que se hubieran considerado cristianas, Inglaterra donde vivía Tolkien, pero bueno, la gran parte de Europa podríamos decir, ya llevaba varios siglos, por lo menos desde el siglo XVIII, intentando salirse, ¿no? de esa especie de caja de cristianismo y dejarlo atrás, etc. Y entonces lo curioso es que en una época en la que mucha gente empieza a cuestionarse, vale, si ya no queremos ser cristianos, ¿cómo podríamos volver al antes del cristianismo? Cuando surge la filología en el siglo XIX, me refiero, lo que hacen las grandes naciones filológicas de la época, ¿no? Pues Alemania, por ejemplo, Inglaterra, empiezan a investigar sus literaturas nacionales primitivas, previas a la llegada del cristianismo, intentar reconstruir todo lo posible de cómo era esta nación antes de
la propagación del Evangelio. Muchas veces con intereses, como tú dices, deliberadamente pues de subversión del cristianismo, ¿no? Y sabemos en Alemania, pues tenemos a Wagner, por ejemplo, y a muchísimos intelectuales alemanes diciendo, no, vamos a quitarnos de medio esta especie de invasión cristiana, que es algo foráneo, y vamos a reclamar la esencia germánica pura, tradicional. Y eso es algo que tiene un eco en Inglaterra también, ¿no? En estos estudios. Y entonces Tolkien se dedica a estudiar la contrapartida de eso, ¿no? Que son las literaturas del mundo inglés, pero también un poco del mundo germánico nórdico, ¿no? Del norte de Europa, como decimos. Y aquí tenemos, al menos la única referencia que yo he encontrado, bueno, no la única, habrá más, pero una referencia muy explícita al ateísmo en Tolkien, que es una parte que te quería leer. Esto viene de la introducción. Bueno, realmente no es una introducción, pero en fin, del libro La leyenda de Sigurd y Gudrun. No sé si has oído hablar de este libro. Lo sacaron hace unos años. Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, lo edita de este gran baúl de manuscritos no publicados que tiene todavía de su padre. Y entonces es una traducción que hace Tolkien de un poema nórdico muy antiguo, de los más antiguos de hecho que hay, que se llama La Edda Mayor, y que es una colección de lo que llamaríamos mitología nórdica, mitología vikinga, ¿no? Toda la historia sobre Odín, Thor, por ejemplo, vienen un poco de esta colección de poemas. Y entonces hay una charla que da Tolkien en Oxford y que Christopher Tolkien la pone como introducción al libro, aunque no está escrita como introducción, pero Tolkien está describiendo a grandes pinceladas, por así decir, cuál era este mundo germánico medieval, ¿no? Que tanto le atraía y le interesaba. Y entonces en una parte dice, hay que recordar que todavía se trata de una época pagana, ¿no? La época que está considerando. Que conserva tradiciones especiales locales aisladas desde hace mucho tiempo, una época con templos y sacerdocios, es decir, una religión más o menos organizada, ¿no? El mundo escandinavo estamos hablando, ¿no? e Islandia. Pero la fe ya empezaba a menguar. La mitología y todo lo que pudiera ser llamado de forma más adecuada religión ya se desintegraba sin ningún ataque directo desde el exterior, o quizás sea mejor decir, sin conquista o conversión, y sin la destrucción de templos ni organizaciones paganas. Pues la influencia de ideas extranjeras y la súbita ruptura del velo sobre el norte, provocada desde dentro, no puede descartarse. Fue un periodo especial de transición, un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, inevitablemente breve y difícil de mantener. Y aquí viene un poco la clave que me fascina de lo que dice él. Dice, hasta cierto punto el espíritu de estos poemas, que han sido considerados como una rama del espíritu germánico común, es realmente el espíritu de una época especial. Podría llamarse una ausencia de dioses, un godlessness, que dice él en inglés, ¿no? Godless, sin Dios, pues esta época de ausencia de creencia en nada, aunque fuera en un contexto pagano. Y dice que consiste en la dependencia de uno mismo y de la voluntad indomable. No carece de significado el epíteto aplicado a personajes reales que hay en las grandes sagas nórdicas, ¿no? Se les llama godlaus, es decir, personajes que no tienen Dios, que son sus propios dueños, ¿no? Sus propios maestros, por así decir. Y esto corresponde mucho a los héroes, los grandes héroes que aparecen en la mitología vikinga y en las sagas nórdicas que se van a escribir en Islandia un poco más adelante. Y nos dice que aunque lo asociemos un poco a los héroes, los grandes héroes godless, ¿no? Sin Dios, también se aplica un poco a la mitología propia. Dice, también se cumple el hecho de que los relatos de los dioses pueden sobrevivir a una época en que son más temas de relatos que objetos de culto. Pero se trata de una época en la que los dioses no se han sustituido por algo nuevo y siguen siendo familiares e interesantes. Tampoco se habían renunciado a festivales de sacrificios paganos, por ejemplo. El paganismo seguía siendo muy fuerte, más en Suecia que en Noruega, pero no había sufrido el desarraigo de las antiguas tradiciones locales, ¿no? Que tenían en varios templos, pero era una época donde la creencia en estos dioses se estaba desvaneciendo. Y entonces aquí hay una descripción muy interesante por parte de Tolkien de una época donde no es que simplemente sean precristianos en el sentido de tenemos una religión previa al cristianismo, sino que es una propia época en la que antes de que llegara el cristianismo ya se había desvanecido la creencia en los dioses. Sí. Y esto aparece en muchas sagas nórdicas, en muchas de las sagas que se escriben en Islandia más adelante, donde hay héroes, donde los ves rebelándose contra su destino. Por ejemplo, hay una historia, a ver si me acuerdo, de Gunnar Gunnarsson o algo así, no me acuerdo el nombre, pero en fin, es un héroe al que, bueno, tiene enemigos en Islandia, es uno de estos pequeños terratenientes que se mudan a Islandia, y entonces, bueno, se meten un montón de trifulcas y peleas con sus enemigos. Al final los enemigos consiguen exiliarlo, ¿no? Expulsarlo de su tierra, le quitan el territorio o lo que sea y le amenazan de muerte, ¿no? De si se queda aquí, pues te terminaremos de destruir tu casa y pasarte a cuchillo. Y hay una escena que es como clave, muy, muy explícita en este sentido, que él llega hasta el puerto de Islandia, donde se va a embarcar de vuelta a Noruega o lo que sea, y entonces desde lo alto de la colina se gira y ve sus territorios, sus tierras, coge el caballo, da media vuelta y vuelve, enfrentando a la muerte, sabiendo que va a morir, sabiendo que
que no va a ningún lado aquello. Pero él lo que quiere es precisamente morir una muerte gloriosa, ¿no? Y esto es un tema que Tolkien discutía mucho con otros intelectuales interesados en la materia del norte, ¿no? Como las llamaban ellos, como Lewis, por ejemplo, y otros autores, y veían un poco esta idea fascinante, ¿no? Que es la idea del desafío, el desprecio de la muerte, aún a sabiendas de que no hay nada que hacer. Cuando toda la esperanza se ha perdido, lo que le queda al guerrero heroico del norte, de esta mitología, es ser el dueño indómito de sí mismo. Y esto se ve muy claramente en El Señor de los Anillos, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, en los Rohirrim, sobre todo, ¿no? Cuando estamos en la batalla de los campos del Pelennor, bueno, pues consiguen romper el cerco que se le ha hecho a Gondor, ¿no? Los orcos están asediando Gondor, etcétera, llegan los Rohirrim, pero luego pues vienen más fuerzas, ¿no? Esto se ve hasta en la película. Y entonces hay una especie de cuando gritan muerte todos, ¿no? Y se van contra el enemigo, de decir, no es una esperanza de victoria, ni de conquista, ni de nada, es simplemente enfrentar a la muerte de una manera valiente, puesto que en una época, nos dice, esto no es Tolkien, esto es otro erudito de la época de los tiempos nórdicos, ¿no? En una época en la que sabías que es muy probable que vayas a morir a espada, la mejor respuesta que te queda es la de enfrentar esa muerte a espada de una manera que hagan canciones para las generaciones venideras, ¿no? Por así decir. Y esto era un poco ese espíritu, no es pagano, realmente, no es pagano, sino que es una especie de ateísmo medieval que me parece interesantísimo, que es por lo que lo mencionaba. Y esto se refleja en Tolkien. Es decir, hay autores, por ejemplo, hay personajes, por ejemplo, Aragorn, cuando Gandalf, aquí otro spoiler, cuando Gandalf cae luchando contra el Balrog y la comunidad sale de Moria, y entonces se ponen a llorar y Boromir dice algo así como, ya no queda esperanza. Y en el libro, por lo menos, Aragorn le dice, pues vamos a seguir sin esperanza. Es decir, despreciando, ¿no? Incluso todo tipo de consuelo. Esta especie de dureza de carácter, ¿no? Por así decir, que es, me parece a mí un reflejo directo y claro de una mitología que no es cristiana. Que es, de todas maneras, hay que acotar bien lo que entendemos por ateísmo en este ámbito. Porque eso es ateo o no es ateo. Vamos a ver, el término ateo o ateísmo ha sufrido como muchas variaciones, o sea, ha oscilado semánticamente. Genófanes era acusado de ateísmo en la Grecia clásica, pero es que resulta que los cristianos fueron acusados de ateísmo en el Imperio Romano, y después los cristianos acusaron de ateísmo a Comte, Feuerbach, Nietzsche a partir del siglo XIX y XX. Entonces, que si todo el mundo es susceptible de ser ateo, ¿quién lo es? Se ha hablado del ateísmo de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? La inexistencia de Dios en la práctica. ¿Qué es el ateísmo y qué podemos afirmar por ateísmo? Es decir, que haya dioses ahora mismo, con lo que manejamos de ateísmo, no es sinónimo de teísmo, ¿vale? Y la ausencia de dioses no es sinónimo de ateísmo, ¿vale? Porque en el fondo, no depende de que haya personajes celestiales el teísmo. El teísmo no depende de eso. Quiero decir, ya, como la pregunta sobre el Theos, sobre Dios, sí, está intacta en la mitología romana y griega, la mitología greco-romana. Que exista Venus, que exista Zeus y que exista Hades y que exista tal, no deja absolutamente intacto el interrogante sobre Dios como el principio del ser, el creador de todas las cosas, el sumo y eterno ser existente, ¿vale? Deja la pregunta intacta, porque no responde, porque los dioses son figuras antropológicas que viven un poquito más arriba, pero en el fondo figuras antropológicas. Por eso el cristiano puede decir que el politeísmo, digamos, grecorromano es ateo, mientras que Aristóteles no. Eso es muy interesante. Mientras que Platón no. Platón es teísta, pero no Homero, a lo que sabemos. Quiero decir, en términos simplistas. Después, ¿por qué podemos decir que Homero es teísta? Pues al margen de lo que narra sobre Apolo. Al margen de lo que narra sobre Atenea. Es decir, ¿cuál es el principio del ser en Homero? Ahí está su teísmo, su ateísmo. Vamos a la obra de Tolkien. Tolkien no se puede considerar que sea ateo por la ausencia de dioses. Cosa que no es tal, porque después está hablando de Ilúvatar y está hablando de tal. Pero quiero decir, no se puede considerar que sea ateo por eso, porque no haya ritos, porque no haya culto. Que lo único que se remita es pues, a bendecir un poquito la mesa mirando para Númenor, que son pues, pamplinas. Sí, es decir, eso no convierte su obra en cristiana. Sí. O no convierte su obra en cristiana la curiosa semejanza que hay entre Galadriel y la Virgen María. Eso no convierte su obra en cristiana. ¿Por qué decimos que la obra de Tolkien es católica? Por el sentido que se revela en su obra, por las entrañas de su obra, que apuntan continuamente a la eternidad, a la belleza eterna, arcana, trascendente.
Por eso decimos que es una obra católica. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay una corriente en el catolicismo proselitista, de alguna manera, o propagandista, que lo que pretende es defender al catolicismo a través de la personalidad relevante de Tolkien. Sí, eso es. Sí, nosotros, perdona, frikis, que sepáis que esta persona que vosotros adoráis es siervo de Jesucristo, ¿sabes? Es adorador del Dios verdadero. Entonces, claro, y nos quedamos como muy contentos por tener en nuestras filas a un personaje católico de esta relevancia. Vale, pero es que esto en el fondo es traicionar el sentido de la obra de Tolkien. Entonces, cuando alguien se pone a hacer catequesis a partir de que la puedes hacer, que está súper bien, si no digo que no, pero estás traicionando en cierto sentido la belleza de Tolkien. Dice, no, porque realmente Gandalf es un catequista. Dice, sí, pues le estás quitando el encanto, le estás quitando la gracia. ¿Por qué? No porque el cristianismo sea desgraciado, no porque el cristianismo quite encanto a las cosas, sino porque en el fondo la belleza de la comparación está en lo distinto que sea la comparación del objeto con el que tú lo quieras comparar. ¿Me explico? Por favor. Me explico. Por favor. Tú amas a una mujer, a Patricia, y quieres hablar de la mirada de Patricia, ¿no? Y tú dices, es que los ojos de Patricia son como los ojos de Patricia, ¿sabes? Como si fueran los ojos de Claro, porque es Patricia, ¿no? Sí. Dice, pero algo no está funcionando en esta comparación. O sea, tú no uses los ojos de Patricia para hablarme de los ojos de Patricia. Sí. Usa la constelación de Orión. Si es que los ojos de Patricia son como la constelación de Orión. Entonces ya te supone una belleza comparativa, literaria. Dices, que los ojos de Patricia son como la constelación de Orión. Y te quedas así con la boca abierta. ¿Cómo tiene que ser los ojos de Patricia? Orión tiene muchas estrellas también, ¿eh? Ya, quiero decir, pues sí, pero quiero decir que es como brillante, lejano, no sé qué. Pues así se hacen las comparaciones. Tú no puedes hablar. Tú no puedes, ¿cómo decir? Si estuviéramos haciendo una comparación sobre el sacrificio de la vida... Vale, pues no me uses el primer término de comparación que nosotros tenemos sobre el sacrificio de la vida, que es Jesucristo. ¿Tú te imaginas lo mal que quedaría? Lo mal que quedaría que los elfos celebraran una misa. O que cuando llegan allí al monte... ¿Cómo se llama? Donde vive Galadriel. El bosque... En los Lorien. Sí. Llegan allí y están todos los elfos adorando el Santísimo Sacramento. Claro, pero eso sería una mezcla del mundo primario y del secundario. Claro, y se te cae toda la trascendencia de esta obra. Se te cae toda su belleza. Claro. ¿Por qué Tolkien tenía reservas con el ciclo artúrico? No porque el ciclo artúrico fuera pobre o no le gustara estéticamente, sino porque te metían el Santo Grial, o te metían la festividad de los santos, sí, o te metían a San Jorge. Dice, uy, pero es que metiendo esto se te cae un poco esa dimensión trascendente, evocadora. Pero eso pasa un poco en Harry Potter, fíjate, y dime qué te parece. Es interesante, ¿no? En Harry Potter hay un continuo entre el mundo primario real, es decir, Tolkien sitúa su obra en un pasado lejano que no sabemos identificar, ¿no? Sí. Mientras que J.K. Rowling nos cuenta que tú puedes ir a Londres y estás entre muggles y de repente robas un coche que empieza a volar y tienes que evitar que te... Entonces hay una especie de fusión, o al menos de continuo, entre ese mundo primario que habitamos nosotros y el mundo secundario que ella te quiere contar. Es un estilo distinto en ese sentido, no respeta estas coordenadas que traza Tolkien de crear un mundo completamente... Yo creo que sí las respete. Te voy a explicar por qué. Cuando Lewis o McDonald's hablan del mito... McDonald's no es el de las hamburguesas. No, George McDonald's con A. George McDonald's, sí, que es un poeta escocés. Afirman que Fairy Tale, como tal, tiene que haber una puerta, ¿vale? En el cuento de hadas tradicional, ¿vale? Victoriano, si quieres, tiene que haber una puerta. Un anclaje. Un anclaje. El caso de McDonald's es el cajón de su padre, del escritorio de su padre, que está cerrado con llave, y cuando lo abre, ¡pum!, hay un hada. En el caso de las crónicas de Narnia, el armario. O la boca del tren, o el cuadro de... Sí, vale, tiene que haber un anclaje. Entonces Rowling va en esa tradición, y ella impone un anclaje también, que es el Callejón de Agón, en el primer libro. El andén 9 3/4. El andén 9 3/4, etc. Tiene que ser reconocible. Hay un anclaje. Sí. Y siempre se salva la distancia. Siempre. En el Señor de los... en el Harry Potter, imagínate un mago usando WhatsApp. Se te cae el atractivo literario. Los magos no usan WhatsApp, ¿vale? Los magos no hacen un PowerPoint, ¿vale? En Hogwarts no se da clase con un PowerPoint. ¿Por qué? Por esta necesidad de separar los dos mundos. Entonces Rowling, por la incapacidad de los muggles de ver la magia,
por la cotidianidad de la familia de los Dudley, ¿no? ¿Cómo se llama? De los Dursley, perdón. Son gente absolutamente cotidiana. Que es lo que Tolkien le echa un poco... Es como el epítome de lo que Tolkien dice sobre la realidad cotidiana que nos impide ver la trascendencia. Pues eso, ¿no? En cambio, hay un mundo más allá que ellos están incapacitados para ver por esa necesidad de separar. Claro, en el caso de Tolkien, el anclaje es empezar en la sociedad burguesa británica de finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, los hobbits, que son una recreación, ¿no? Que todo el mundo pues está más o menos de acuerdo, ¿no? Que están un poco inspirados en esa comodidad que vivía la clase media o media alta, ¿no? De la sociedad británica de finales del XIX, en la que se cría Tolkien y que, bueno, pues que le gustan sus comodidades y que vive un poco de espaldas al mundo, en una especie de falsa sensación de tranquilidad que solo se puede mantener porque los montaraces están guardando las fronteras, ¿no? de la comarca. Pero luego de pronto los hobbits salen de esa tranquilidad, de esa comodidad y empiezan a ver que el mundo es muy vasto y contiene realidades de las que eran completamente... de las que no tenían ningún tipo de idea. Y entonces ahí se van encontrando estas diferentes tradiciones. Y yo te diría que... y esta es mi tesis, ¿no? Si yo fuera a escribir un libro sobre Tolkien, mi tesis sustantiva sería la siguiente, que es que el anclaje, aquí muy interesante, entre esta tradición, esta mitología germánica medieval que hemos mencionado y nuestro mundo, es precisamente ese godlessness, ese espacio que Tolkien encuentra en una sociedad precristiana donde no hay una especie de vivencia de la religión muy fuerte, sino que la religión existe como relatos del pasado en los que ya nadie cree, pero que están todavía presentes de una manera nominal y que, bueno, pues que retienen cierta familiaridad, cierto interés, pero no hay una creencia. La creencia ha desaparecido. Estoy refiriéndome a el mundo vikingo, ¿no? Cuando los islandeses, los primeros colonos noruegos llegan a Islandia, etc. Este es un poco el mundo que se describe en esta materia literaria que tanto le gustaba a Tolkien. Y similarmente, Tolkien vive en un tiempo en el cual el relato cristiano sigue presente, son símbolos familiares, en aquella época todavía, hoy ya no tanto, ¿no? Pero que tenían cierta reconocibilidad, pero que habían perdido este sentido. Y entonces Tolkien hace como una conexión, me parece a mí, entre ese mundo precristiano medieval y el mundo poscristiano que él habitaba. Y mi tesis fuerte sería decir que lo que Tolkien hace en El Señor de los Anillos es lo que hacen precisamente esos escribas cristianos, que son los que nos transmiten esas historias del mundo pagano medieval. Porque si lo piensas, todos los mitos vikingos son mitos que han pervivido hasta nuestras fechas por manos cristianas, por así decir. Y entonces yo muchas veces me he planteado que la obra del Señor de los Anillos es como un escriba de corazón católico, creyente, que narra relatos, que narra historias de un mundo que no es católico. Pero al hacerlo, es un católico que está contemplando las mayores virtudes del mundo pagano, del mundo no creyente, donde esa mayor virtud es este coraje, que desafía hasta la muerte y desafía la desesperación, ¿no? Y yo creo que Tolkien reconoce que incluso en eso puede haber un destello de Dios. En el sentido en que, bueno, desde el punto de vista más espiritual, en el sentido en que el dar todo lo que tú puedas dar de tu parte es un requisito de la vida espiritual, ¿no? Desde el punto de vista católico, para luego fracasar y que ya Dios intervenga, ¿no? O sea, para llegar hasta el fin de las fuerzas y que luego sea Dios el que lo tenga que hacer todo. Pero luego está, por otro lado, el hecho de que el mundo que Tolkien describe es un mundo, o sea, precristiano en el sentido que es un mundo previo a la encarnación, ¿no? O sea, el catolicismo esencialmente es el anuncio de un acontecimiento histórico. Se puede discutir si verdaderamente ocurrió o no ocurrió, pero toda la fe católica pende de la historicidad, de que los hechos centrales de la vida, muerte y resurrección de Cristo pasaron. Y en ese sentido nos da una estructura muy curiosa, que es que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Que son muy importantes para el punto de vista católico. Antes de Cristo no hay catolicismo, en el sentido en que no hay una iglesia instituida, etc. Pero Dios sigue existiendo, ¿no? Es decir, el mundo previo a la encarnación es un mundo donde Dios obra y opera. Nos es conocido a través de la historia del pueblo hebreo, etcétera, cómo va bueno, pues culminando en la encarnación, diríamos nosotros desde el punto de vista cristiano, pero debería ser posible ver dentro de las propias coordenadas católicas que Dios todavía opera y está presente de alguna manera en un mundo pagano, en un mundo donde Cristo nos ha encarnado. Y un poco mi tesis sería un poco decir eso, que es que en este mundo germánico, y concretamente en El Señor de los Anillos, es posible ver esa presencia de Dios de una manera silenciosa, ausente muchas veces, pero que se manifiesta en el orden de los acontecimientos, en cómo se desarrolla la trama. Tú ves que hay lo que Tolkien llamaba el orden de la gracia en una de las cartas, ¿no? Es decir, Dios está, pero no está a modo de alguien escondido, secreto, que tú puedas saber o no saber, sino está a modo de un recuerdo
que solo algunas personas han conservado y que se ha desvanecido en la memoria de la mayoría de los personajes de la Tierra Media. Es decir, hay una historia, ¿no?, de la creación original, de la custodia de la luz original que Dios entrega al mundo, por así decir, y cómo esa luz, pues, en la lucha que hay entre los Valar que defienden el plan original de Ilúvatar, ¿no?, de Dios, y Melkor, que es el antagonista, por así decir, cómo hay una especie de historia de memoria. No es tanto argumentos para la existencia de Dios que te van a convencer de que Dios existe, sino cuáles pueblos de la Tierra Media recuerdan de dónde vienen originalmente. Y existe la posibilidad de no recordarlo, ¿no? Y los Rohirrim, por ejemplo, son un pueblo que yo creo que Tolkien no conecta directamente con ese primer origen. No se sabe muy bien de dónde han venido, son un pueblo de gente noble, es decir, se sabe que no han cedido ante los poderes oscuros de la Tierra Media, se han mantenido, pues, leales a las diferentes razas, que los númenoreanos, etcétera, pero no consta, ¿no?, que sean un pueblo que tenga un recuerdo del primer origen donde Dios actuaba de manera más directa o algo así. Y entonces la Tierra Media es estas coordenadas donde Dios actúa de manera delegada y misteriosa, y donde muchos pueblos no tienen ni siquiera ese recuerdo de Dios, ¿no? Y entonces el que no es creyente se puede acercar al Señor de los Anillos y verse reflejado, encontrarse a sí mismo, porque no se identifica con esa tradición que conecta con Dios de vuelta, ¿no? Y yo creo que ese es el ateísmo de Tolkien, entendiéndose en el sentido en que tú has dicho antes, ¿no? El ateísmo, el godlessness, el no tener a un Dios concretamente. Sí, o sea, vamos a ver, él recibió una crítica que él asumió, y el crítico le decía, el verdadero escritor de su obra es esa persona con mayúscula, siempre presente, que nunca está ausente, pero a la que nunca se le nombra, ¿vale? Y es Dios. En realidad, Dios como tal es la luz que ilumina toda la obra de Tolkien. Es decir, es lo que le da esencia, que si no sería un ser muerto. Es lo que, cuando Tolkien habla del fuego secreto, ¿vale?, del fuego imperecedero, el fuego imperecedero es nada menos que Dios insuflando vida, ¿vale?, Ilúvatar insuflando vida en aquello que de por sí no tiene cualidad de vivir. De ser, ¿no?, de existir. Sí, nuestra imaginación creadora no puede dar vida a cosas. Yo no puedo decir, quiero que este papel se convierta en un pájaro, algo así, pues no se convierte, porque nuestra imaginación creadora tiene unos límites. ¿Qué es el fuego secreto? Dar vida interna, principio de operación, poner alma, en aquello que nosotros imaginamos. Y entonces, ¿dónde se produce el milagro? Como lo que te nombraba antes, el caso de Aulé, ¿no?, con los enanos. Él quiso, pero uno no. de estos ángeles que Dios crea, sí, ¿no?, que es el Dios de las... O sea, el Dios para algunas personas que creen que... Sí, es como una especie de Festo. Mediador, sí, lo que sea, sí, de las montañas, ¿no?, de la forja. Sí, etcétera. es de la forja. Entonces, él, claro, ve como cuando retira el pensamiento de sus enanos, no viven. Tiene que poner el pensamiento para que vivan. Entonces, es como, no tienen realidad extramental. Pues bien, eso es lo que hace Dios. Dar vida extramental a aquello que crea nuestra imaginación creadora. Esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, el Señor de los Anillos se caería por su propio peso si no le fuera insuflado este fuego imperecedero. Esto que hace que nuestra imaginación se multiplique, que en el telar élfico de nuestra imaginación esto cobre vida y pase de mente en mente, como dice él en su poema Mitupuella. ¿Por qué? Porque tiene vida interna. Y dice, ¿por qué tantas generaciones de frikis siguen dándole vueltas a esto? ¿Por qué se organizan festivales medievales en los que la gente quiere llevar su espada y tal, como al que voy a ir yo en septiembre y demás? ¿Por qué la gente quiere esto? ¿Qué le mueve? Y los académicos que están a por uvas no se enteran y dicen, ¿por qué les va a gustar esto? No sé qué. La mayoría de los académicos, ¿no? Uy, que son cuentos para niños. Usted es idiota. Usted es idiota porque no... Idiota en el sentido griego, ¿no? Usted es una persona muy particular. En serio, usted es una persona muy particular... Insultos muy que no sofisticados. se entera de lo que hay detrás de aquí. Que no se entera que esto es una puerta a la trascendencia. Que a ver, no tiene por qué gustarte. Pues al final, subjetivamente, todos tenemos gustos y hay gente que aborrecerá el ciclo artúrico. Dirá, ¿esto qué es? Otra gente que aborrecerá a Benito Pérez Galdós, pues dirá, es que de verdad, qué aburrimiento. Y hay gente que aborrecerá a Tolkien. Hugo Dyson, uno de los principal de compañero de Tolkien, sí, le dice esta frase que posibilitó la conversión de Lewis, fue uno de los grandes impulsores de la conversión de C.S. Lewis.
No podía ni oír hablar de Señor de los Anillos. De los elfos. No podía. Another freaking elf. Another fucking elf. Hola. Sí, lo dijo así. Sí, lo dijo así. Lo dijo así. Sí, Tolkien dejó de... Tolkien dejó de leer su obra en textos. voz alta cuando se encontraba Dyson Sí, en sí, el sí, eso es. Child and Baby como sí. El Egan Child. Egan Child, eso. Bueno, realmente eso tiene que ver mucho con el tema de la libertad creadora, ¿no? Que de hecho está muy interconectado. Cada artista crea, no sé si sí, a su imagen y semejanza de manera delegada, por así decir, pero de ahí viene un poco la libre aplicabilidad del mito. Cada persona va a crear mitos que reflejen o que, por así decir, condensen su propia experiencia vital en algo que sea aplicable para otras personas, que se puedan asomar ahí y ver esa experiencia sublimada, vivencia existencial de cada autor, ¿no? De cada artista, por así decir. Y entonces, de ahí viene un poco, y esta es un poco la idea clave, ¿no? que plantea Tolkien, que es la de que los mitos son esta especie de reflejo que va pasando de mente en mente, ¿no? Por así decir, de ese blanco original, de esa luz original. Sí. En el caso de... Has mencionado una cosa antes que quería mencionar todavía, que es en el mundo antiguo, muchos estudiosos han querido ver esta especie de divorcio entre el mundo de los poetas y el mundo de los filósofos, que es muy interesante, ¿no? Decías antes lo de que... Ese tema es muy interesante. Sí, el tema de que realmente, por un lado tienes todos los mitos griegos, ¿no? Como tú decías, ¿no? No hay un ateísmo, ¿no? Los mitos griegos o romanos, pues son esta especie de narrativas que se van pasando con mayor o menor grado de credibilidad en esas propias historias. Ya los propios primeros filósofos jonios, ¿no? Empiezan a criticar los mitos griegos diciendo que son absurdeces y cosas así. Y luego tienes a los filósofos que, desmarcándose un poco de esas tradiciones más populares, empiezan a reflexionar sobre el Dios uno. En la propia filosofía griega, ¿no? Llegas a los estoicos o a los neoplatónicos y tienes confesiones, himnos al Dios uno, por ejemplo, antes de que lleguen los cristianos, o al menos antes de que tengan contacto con los cristianos. Akenatón, en Egipto... Sí, exacto, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta tensión. Y luego, pues claro, mucha gente, Chesterton, por ejemplo, te querría decir que llega el cristianismo y es una especie de reconciliación entre ambos mundos, ¿no? Por así decir. Sí, lo es. Aunque en primer lugar hay una especie de alianza con los filósofos en los primeros siglos del cristianismo. Obviamente, sí. Pero la gran pregunta que, claro, todo eso deja es ¿qué pasa con los mitos? ¿No? E históricamente es verdad que, bueno, el estereotipo es ese, llega al cristianismo y pues anula, destruye o lo que sea las mitologías. Pero Tolkien plantea, y su grupo de amigos, ¿no? Este círculo literario, plantean la pregunta interesante que es ¿qué lugar tienen esos mitos dentro de la vida cristiana? Es un tema interesante. Mira, yo primero, el libro comienza con el prejuicio antimítico que hay, o antimítico más que antimitológico dentro del cristianismo, ¿vale? Entonces yo empiezo un poquito analizando los padres de la iglesia, pues desde Justino hasta San Agustín. Eustaquio. No, de Justino a San Agustín. San Eusebio de Capadocia. Exacto, de Eusebio de Cesarea. Todos estos pensadores que hablan de esto, del prejuicio antimítico, antimitológico, que tiene sus razones, porque el mito sospechan del mito, claro. Es que el mito estaba muy corrompido en el siglo I, siglo II, estaba muy corrompido, era una mitología también en decadencia literaria y decadencia religiosa también. Son mitos que todavía seguían siendo causa de idolatría, ¿eh? Tú decías que a veces mitos que no entrañaban fe, pero aquí tenemos constancia desde hasta muy avanzada la antigüedad clásica en el Imperio Romano, sigue habiendo superstición. ¿Vale? Sigue habiendo superstición. En plan, que si no sacrifico, que si no ofrezco, que si ya no... de ritos que hay que hacer. Entonces, ritos que además estaban asociados a una especial perversidad moral, por así decirlo. Sí, por la clase de prácticas que entrañaban. Perversidad sexual, perversidad moral, impureza, egoísmo, sacrificio, etc. Entonces... sacrificios humanos. Ya la crítica de esos constructos míticos, como decíamos antes, viene de Genófanes. Ya, ¿estoy diciendo bien Genófanes o es Genófanes? Genófanes. Sí. Sí, Genófanes Búsquenlo. De Elea, si no me equivoco. Bueno, le preguntaremos... Es Genofonte, yo creo que es Genofonte. No te preocupes. Venga, lo busquéis. Tú dices Genófanes, yo digo Genofonte. Yo creo que es Genófanes. En el chat nos jugamos un bonito vaso de agua. Entonces ya estaba en decadencia y ya había una crítica interna. O sea, ya había una crítica interna, tanto en la antigüedad como en Roma también había una crítica de todo esto, de este sistema, digamos, supersticioso y corrupto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el cristianismo se tiene que posicionar en contra del mito. ¿Por qué? Porque se tiene que distanciar de él. Es decir, no, lo que pasó en Jesucristo no es un mito, no es un nuevo Prometeo, ¿vale? No es un nuevo Júpiter. No va por aquí la cosa. Entonces nos distanciamos completamente del mito, criticándolo todo lo que podamos,
Y nos aliamos con los filósofos, que son los que hablan del Dios uno, del Dios creador. Curiosamente, a pesar del hecho de que el texto principal y central del cristianismo sea una narración. Sea una narración, y no sea un código mito. filosófico. Recordemos la etimología de la palabra mitos es narración. Claro. Entonces, el cristianismo es un mito, sí, pero no en el sentido de irreal o que no tenga sustancia histórica, cronológica, sino en el sentido de que es una narración que además es eucatastrófica. Es un mito que ha ocurrido, que es que lo ha que ocurrido. decía Tolkien al menos, ¿no? Entonces ahí viene el Lewis. prejuicio antimitológico, es decir, no, nosotros no nos vamos a valer del mito, sino que nos vamos a valer del logos. Y entonces por como un daño, ¿cómo se llama esto de las Colateral. guerras? Daño colateral, se produce una escisión que ya venía de atrás, ya viene digamos, de Sócrates, viene de Platón, entre el mito y el logo. Ya hay una escisión. Y esto es malísimo, yo creo que ha producido... En el cristianismo primitivo, pues todavía no tanto, porque, bueno, el cristianismo primitivo se vale de la narración, de la exhortación, de la revelación, ¿vale? El Apocalipsis, por ejemplo, de la poesía, de los cantares y demás. Se vale de todo esto, de la profecía, que es un género literario muy bonito también, la profecía, que no es el discurso, ¿no? Pero poco a poco, con la helenización del cristianismo en los primeros siglos, se viene a dar este logocentrismo, ¿no? Que diría Barfield, y esta escisión del logos del mito. Hoy todavía los chavales en la escuela estudian esto, ¿no? La separación del mito y el paso del mito al logos, que es algo horripilante. Mostrarlo como la génesis de la filosofía, cuando lo que en realidad es una cierta corrupción de la filosofía que todavía hoy tenemos. Entonces, hoy en la academia pasa mucho esto. Es decir, si tú no te ciñes al género discursivo argumentativo, eso no es teología, ¿vale? Y no tiene cabida en la academia. Yo digo, bueno, vale, que es verdad que esto se ha hecho más o menos siempre así, al menos desde el siglo IV en adelante, y con nobles excepciones. Pero este no es el código genético de la teología cristiana, sí, del Nuevo Testamento. Bueno, lo curioso es que luego en la Edad Media se da la redención, y esta es la idea a la que quiero llegar, ¿no? Que es la interesante, la redención de los mitos. Es decir, a partir de la Edad Media tienes el florecimiento de todo tipo de narrativas, cultivo, ¿no? De ciertas artes literarias, el ciclo artúrico estábamos mencionando, luego también pues no sé, los diferentes escribas que preservan las tradiciones de los beatos y las miniaturas de los códices, eso es una fuente mitológica muy interesante también. Sí, eso es. Entonces el tema que llega a culminar, yo creo, en la obra de los Inklings es esta idea de que la narración cristiana, porque es una narración, ha redimido los demás mitos, ha permitido, ¿no? esta capacidad creadora narrativa, en el sentido literario, no creadora artista en sentido amplio, sino concretamente de contar historias como una constante antropológica, un deseo universal de todos los seres humanos de encontrarse, hacer un mapa de sentido para su vida en base a las historias que se cuentan, y que sean historias, dirían los Inklings, ¿no? Son historias que reflejan esta eucatástrofe, esta idea de el final feliz más allá del sufrimiento y de la muerte. Y permite al menos que convivan la experiencia humana más oscura, yo creo, y más cruda muchas veces, ¿no? en esos mitos, con esta esperanza de la catástrofe. Y yo creo que esto se refleja en Tolkien. Por ejemplo, no hemos hablado de esto, pero en las historias del Silmarillion, de la Primera Edad, por ejemplo, hay muchas leyendas que son dignas de la historia pagana más cruda. Por ejemplo, la historia de Turin Turambar en el Silmarillion es una tragedia griega prácticamente. O sea, comete incesto, acaba muriendo el uno y la otra, los padres, los hermanos y las hermanas, acaba todo mal. No hay un final feliz, es una tragedia, ¿no? Tal cual. Y eso Tolkien lo toma casi directamente de la inspiración de esta atmósfera pagana, ¿no? Antigua. Sí. Y eso tiene cabida. Luego ya hay momentos más explícitamente religiosos. Por ejemplo, en la Segunda Edad, esto sale un poquito en The Rings of Power, con Númenor, no vamos a hacer grandes spoilers, pero la idea de que Sauron en algún momento va a intentar corromper a Númenor. Y corromper a Númenor va a significar que rompan su relación, su enlace con los Valar y con los elfos del oeste, intentando reemplazar esa especie de amistad que ellos tienen con los elfos con un culto a Morgoth o algo así, y eso lleva un poco a la caída de Númenor a la larga, ¿no? Que es un tema que saldrá más adelante en las siguientes series. Pero hay una especie de mención velada también por parte de Tolkien, una de las pocas críticas, yo creo, evidentes, explícitas al ateísmo, entre comillas, entiéndase, cuando Tolkien habla de cómo Sauron es capaz de engañar a los númenoreanos y hacerles creer que los Valar solo eran
máquinas de poder, sedientas de poder, que querían controlar las vidas de los numenoreanos, pero que realmente todas las historias de Ilúvatar son una ilusión que han plantado en las mentes y en los corazones de los numenoreanos. Muy interesante eso. Hay un punto muy interesante donde se vuelve a ver cierto reflejo de qué piensa Tolkien del ateísmo desde otra perspectiva. Ya no es esta especie de curiosidad positiva hacia la materia germánica pagana o atea que hemos mencionado antes, sino que es una crítica a aquellos a los que se les ha entregado la historia de la luz original en la Tierra Media y cómo empiezan a dudar de esa historia de la que ellos son portadores, ¿no? de esa herencia que llegan a traicionar. Algunos de los numenoreanos le dan la espalda a los elfos, le dan la espalda al oeste y se vuelven a Sauron. Y luego pues se verá en la tercera edad de la Tierra Media, en el Señor de los Anillos, cómo hay numenoreanos que han traicionado a los elfos y se han pasado al bando de Sauron, etc. Sí. ¿no? Entonces, ahí sí que hay una crítica y siempre da vueltas en torno al concepto de la memoria, ¿no? Para Tolkien no es tanto argumentos, no es tanto el logos, como tú dices, sino la memoria que todavía captura y recuerda de dónde venimos, ¿no? En la Tierra Media, en las propias coordenadas, por así decir. Yo creo, hablamos antes de Lewis, que decía que, o sea, como el concepto de salvar los muebles, ¿no? Es decir, el cristianismo como tal se seguirá nutriendo, o sea, una persona se seguirá nutriendo del cristianismo si es capaz de recibir su belleza literaria. Es decir, la belleza literaria del cristianismo para Lewis está por encima de su valor ético, por ejemplo, de su valor moral o de su valor cultural o litúrgico. Es decir, nos llega mucha vida a través del mito cristiano, por así decirlo. Esto me lleva a pensar que lo contrario al cristianismo no es el ateísmo, como vemos en la obra de Tolkien, que es atea porque no hay dioses ni culto, y sin embargo Dios es una presencia invisible que lo está iluminando todo. Porque lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino que lo contrario del cristianismo es el materialismo, que es distinto, ¿vale? Porque ateísmo, el cristianismo va generando ateísmo todo el rato. Un ateísmo que vemos en Codelet, en el Antiguo Testamento, es un ateísmo que vemos en el Monte Calvario o en el Huerto de Getsemaní, es un ateísmo que seguimos viendo una y otra vez. ¿Quién es el principal interlocutor de Nietzsche? El Evangelio según San Mateo, que es el modelo de ateísmo, ¿no? En Feuerbach, ¿con quién está dialogando continuamente? Con el cristianismo. ¿Con quién está dialogando Marx? Con el hegelianismo de izquierdas. ¿Qué le está viniendo a Marx? El cristianismo de nuevo. No sé si lo saben, pero Marx en su habilitación para entrar a la universidad, o no, habilitación no sé cómo se llama, en su selectividad, presentó un ensayo sobre la parábola de los viñadores. Sí. Porque es el ambiente que todos estos pensadores, y es precisamente la doctrina cristiana lo que posibilita el florecimiento de las doctrinas ateas del siglo XIX y XX. Entonces, por algún misterio, el ateísmo está muy cerca del cristianismo siempre. Lo que no está cerca y esa es la tentación de Sauron. ¿Cuál es la tentación? No, estos mitos son mentira. Olvidemos estas tradiciones literarias. Y ahí se corta el flujo vital que nuestra cultura, la cultura europea, está recibiendo del cristianismo. No por el ateísmo, porque yo soy de los que defienden mucho el teísmo de Nietzsche, por ejemplo, o el cristianismo de Nietzsche, ¿no? Con los límites, obviamente, ¿no? A que me van a fulminar en la calle. Pero sí que hay una proximidad. Lo que no hay proximidad es con el materialismo. Es decir, no, esto es un árbol. Se perdona. Un árbol porque lo diga usted. Sí, con la visión prosaica. Un árbol. ¿Quién le ha puesto nombre a este árbol? ¿Qué entiende usted por árbol? ¿Qué entiende usted por árbol? Por eso es que el cientificismo o el materialismo del 20 o del 19 más bien está completamente desechado en la filosofía. ¿Quién defiende eso hoy? Básicamente porque la física tampoco tiene muy claro muchísimas cosas y eso te mete en un berenjenal epistemológico del que no puedes salir fácilmente. Bueno, qué buena forma de lanzar un montón de temas que saldrán, espero, en algún momento de la segunda temporada. Perdona que te cortes, que tenemos que terminar porque tú tienes que marchar y tenemos que parar. Y la gente está harta. Ha sido un tema muy interesante, hemos sacado muchísimas cosas. No sé, imagino que habrá muchos comentarios y esto va a generar cierto debate, me veo venir, porque es un tema muy querido para muchas personas, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes. Y yo no sé si hemos demostrado si la obra de Tolkien es fundamentalmente católica o no, pero hemos lanzado una perspectiva nueva que yo creo que no se suele presentar, que es hacerle a la gente plantearse la obra de Tolkien como una obra que contiene, al menos la no creencia, ¿no? Contiene este ateísmo germánico medieval que yo he querido mencionar. Vale, no sé si quieres añadir algo más. No. Pero me tengo que ir. Pues nada,
cerramos ya, nos despedimos y emplazamos a todo el mundo a que sigan con interés los siguientes episodios que van a salir. La verdad es que ya hay bastantes cosas interesantes en camino. Hay episodios con personas no creyentes, de hecho, que era una de las peticiones que me habían hecho en la primera temporada. Que todo el mundo es creyente, eso es muy fácil, ¿no? Barrer para casa, tal. Bueno, pues hay varios episodios que no son así. Y bueno, vamos a tocar un montón de idiomas, digo yo. Vamos a tocar un montón de temas, desde ciencias cognitivas, inteligencia artificial, va a salir, neurociencias. Va a haber temas de liturgia, de canto gregoriano, de hecho, si sale, eso está en proceso. Y cuestiones también, todavía no está programado, pero quiero que hagamos un episodio sobre C.S. Lewis también. Muy bien. Con María Redondo, que ya está invitada, ¿no? A venir aquí. Y bueno, ya veréis, muchas cosas más, muy, muy emocionantes, que espero que podáis disfrutar de esta temporada de La Encrucijada. Y para terminar con el Sweeping for the House, nada, que compréis el libro de Traje Eso es que no hemos hecho ninguna publicidad. La teología de J.R.R. He tenido que leer el subtítulo de mi propio libro. ¿no? ¿Quieres que lo diga yo? Que nunca me lo he leído. Tras el oeste legendario, la teología de J.R. Tolkien de Abel de Jesús. En todas las plataformas, PPC, Fnac, Amazon, La Casa del Libro. Vale, se puede comprar por internet Sí. y en las librerías, ¿no? A ver si sale el audiolibro pronto. Y aquí tenéis América una foto Latina. de Abel profundamente feliz de que le compréis su libro. ¿Qué pone? Es tu foto. Pensé que era vale. Cara de drogato. Sí, un poquito sí. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. próxima.